Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la cuarta clase de esta instancia nivelatoria para aspirantes a ingreso del año 2021 a la Facultad de Derecho. La idea de comenzar un rato antes la clase hoy, sobre todo, es responder a las preguntas que les había quedado ayer y que por razones de tiempo, por supuesto, no pudimos responder. Entonces me parece interesante que ustedes puedan también tener en cuenta que, bueno, esta es la oportunidad para poder hacer sus preguntas. Así que vayan levantando la mano, se habilitan y se activan los audios y podemos comenzar, ¿sí? A responderles las preguntas. Algunas de las preguntas que me llegaron al correo, en particular, tienen que ver con que no estaban pudiendo ingresar al aula. Al aula se puede ingresar normalmente, no hay ningún tipo de inconveniente. Sí, recuerden que ustedes tienen que estar primero inscritos en ese formulario, ¿está? Así que después que ustedes se inscriben, ahí recién pueden ingresar al aula, ¿está? Con respecto al material, les reitero, el material digitalizado yo no lo tengo. Nosotros no podemos digitalizar los libros por una cuestión de respeto a los derechos de autor, ¿sí? Así que sí sé que hay algunos de sus compañeros lo tienen digitalizado, y en ese caso, si ustedes lo quieren llegar a compartir, por supuesto eso es... sabrán ustedes cómo hacerlo. La verdad es que nosotros no lo podemos compartir por esa cuestión. Primero que no lo tengo digitalizado y después que tampoco lo podría hacer, ¿sí? Sí, ahí. Hola Antonio, ¿cómo le va? No está hablando Antonio. Hola. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Mire, yo quería hacer una pregunta porque con respecto a ayer del capítulo 2, Sí. que en 1960 Liberia y Etiopía solicitaron, Bien, era así, Liberia, ajá, sí, porque era Etiopía y yo no me acordaba cuál era el otro. Sí, sí, sabía. habían hecho una denuncia contra la acción africana sudoccidental con la Unión Sudafricana. Ajá, eso. Ahí se había producido un apartheid que significaba que por el tema de 37 artículos contra el racismo. Bueno, y después, 4 años más, quedó ese juicio, quedó, eh, ¿cómo le podría decir? Suspendida Esas o demandas fueron rechazadas, claro. exactamente. Esas demandas, 6 años después de esto que usted está diciendo, la Corte Internacional de Justicia rechaza, ¿sí? ¿Se acuerdan? Rechaza esas demandas porque entendió que esas demandas en realidad no tenían ningún derecho propio y autónomo. Pero eso es podemos decir, pronunciamiento o es una decisión que después cambia de criterio, ¿sí? Pero ahí tomas normativa los derechos humanos toman alguna determinación con respecto a eso. A ver, usted habla de los derechos humanos. ¿No? Los derechos Sí, humanos sí, pero a lo que yo me refiero es que era que África Sudoccidental se quería separar de Sudáfrica o cómo era eso. está bien la pregunta que usted está haciendo. Lo que yo les aconsejo, ¿sí? Como yo Ajá. les decía, estas demandas en realidad fueron rechazadas por la Corte Internacional de Justicia. ¿Está? Lo que yo les aconsejo es que ustedes puedan primero entender lo que son los derechos humanos, que es lo que nosotros vimos en el primer capítulo, lo que son los derechos humanos, lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, lo que son los organismos internacionales de derechos humanos y lo que son los documentos, ¿sí? O tratados o declaraciones o pactos. ¿Está? A ver, ¿cómo para qué? No solamente para que ustedes puedan aprobar, porque veo que están confundiendo algunos conceptos en relación bueno, en este caso en relación a qué son los derechos humanos. ¿Está? Podemos Ajá. hablar de tratados de derechos humanos, convenciones, pactos, declaraciones, o podemos hablar de hechos,
o podemos hablar no solamente podemos hablar de actos, diferenciándolos a los hechos, podemos hablar de organismos, podemos hablar de sentencias, por eso tiene que diferenciar lo que son los derechos humanos del derecho internacional de los derechos humanos. Le digo esto porque usted me dice si los derechos humanos hicieron algo. A ver, los derechos humanos ya existían, ¿sí? Los derechos, recuerden que en 1945 los derechos humanos se positivizan, ¿sí? Al ser positivizados los derechos humanos, los estados, solamente los estados parte de la Carta, es decir, en este caso de Naciones Unidas, son los que van a poder ser responsables ante la comunidad internacional, no los otros, ¿sí? Perfecto, profe. Perfecto. Entonces por eso me gustaría que ustedes puedan identificar la diferencia entre los derechos humanos como derechos subjetivos, derechos de los sujetos, ¿sí? O los derechos humanos como derechos objetivos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Y después sí, lo que es el derecho internacional de los derechos humanos que surge en la posguerra. Sí, son conceptos que son diferentes y por supuesto diferenciarlos de los organismos internacionales de derechos humanos y de los tratados de derechos humanos. Son todos conceptos diferentes que si ustedes quieren los podemos volver a repasar, por supuesto en la última clase que es la clase de repaso. ¿Está? No sé si le pude contestar, si no usted me escribe y yo le contesto, ¿sí? Sí, perfecto, profe. Bueno, muchísimas gracias. Estaba todavía mi duda con respecto a eso. Bueno, muchísimas gracias por preguntar, Antonio. No, por favor, a usted. Bueno, hasta luego. Muy linda. Hasta luego. Jacqueline. Hola, Jacqueline. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿Vos? me alegro. Bien. Yo quería preguntar sobre una partecita del capítulo 2 que no entendí. Bueno. Dice eventualmente... Decime la página, si leemos juntas, ¿querés? ¿Qué cosa? ¿Me decís la página y leemos juntas? Es el 19. Dale. El contenido de sus resoluciones debe ser tenido por obligatorio por tratarse de una fuente de derecho internacional. Ajá. ¿De qué? Sí, está bien. Cuando nosotros hablamos de fuente, está muy bien tu pregunta, Jacqueline. Cuando nosotros hablamos de fuente, ¿se corta? Bueno, cuando nosotros hablamos de fuente, hablamos de cuál es el origen. ¿Sí? Te silencio un ratito y explico y después ya te vuelvo a dar el audio. Está bien. Acá nosotros estamos hablando de las recomendaciones de la Asamblea General, ¿sí? En este caso nosotros vamos a ver, y por eso dice que deben ser tenidas por obligatorias por tratarse de una fuente de derecho internacional. Cuando nosotros hablamos de fuente, estamos hablando del origen que van a tener las normas, ¿sí? Es decir, de dónde van a surgir, cuál es el inicio, por qué en algún momento podemos conocer que nacieron, dónde nacen las normas. Por eso hablamos de fuente como el origen, como el lugar donde nacen las normas, ¿sí? Una fuente de derecho internacional, sin dudas que es una opinión que tiene la Asamblea General y que se denominan recomendaciones. Las recomendaciones de la Asamblea General pueden ser fuente de derecho internacional de los derechos humanos dependiendo del contenido que tengan. Hay algunas resoluciones que tienen que ver específicamente con cuestiones administrativas que por supuesto no van a ser fuente de derecho, del derecho internacional de los derechos humanos, pero dependiendo, por eso dice, dependiendo del contenido, ¿sí? El contenido de sus resoluciones debe ser tenido por obligatorio, ¿sabes? Por eso. Cuando hablamos de fuente, hablamos de cuál es el origen, dónde nace. Las fuentes del derecho pueden ser, no quiero entrar ustedes van a ver en cada una de las materias cuáles son las fuentes de esa materia en particular, pero en este caso nosotros vamos a ver que dentro de las fuentes que se denominan formales,
vamos a encontrar los tratados, los pactos, las convenciones, las declaraciones, que ahora nosotros justamente hoy vamos a ver las declaraciones, y también vamos a encontrar otras reglas, que por eso son así asimilables, o que se pueden poner en la misma categoría que las recomendaciones de la Asamblea General, que tienen que ver con las declaraciones, ¿sí? Y por supuesto hay otras fuentes que se llaman principios generales del derecho, ¿sí? Estos principios generales también son fuente de derecho. Y después nosotros vamos a encontrar otras fuentes que tienen que ver con las decisiones que toman ciertos tribunales, no solamente en este caso la Asamblea General, ¿sí? Pero decisiones que toman otros tribunales, ya sean sentencias o, por ejemplo, opiniones o informes, dependiendo qué organismo es el que tome la decisión, van a tener diferentes nombres, ¿sí? Y por eso hablamos de fuentes. Y también fuentes, vamos a encontrar como fuentes del derecho también cuando nosotros leemos, por ejemplo, nosotros estamos leyendo ahora a Mónica Pinto, ella es doctrinaria, ¿sí? Las personas que escriben sobre el derecho son doctrinarios. Entonces también se considera que es una fuente del derecho la doctrina, ¿sí? En un sentido amplio, por supuesto, no en un sentido formal estricto. No sé, Jacqueline, si puede contestar tu pregunta. Decime, por favor, porque si no trato de decírtelo de otra manera. Sí, sí, lo entendí. Gracias. Bárbaro, bueno, no, por favor, muchísimas gracias a vos. Bueno, a ver, continuamos respondiendo las preguntas. Bueno, enseguida comenzamos con la clase, ¿eh? Les digo que... Bajen nomás la mano si no... Si ya... Por favor. Bajen la mano si ya les contesté, ¿sí? Hola Celeste, ¿cómo estás? Ahí está. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Ahí está. Mi pregunta era sobre la página 21, Ajá. sobre una palabra que decía fiduciaria. Ajá, ese es un consejo que en realidad ya no existe más dentro de Naciones Unidas. Antes había un consejo fiduciario, pero que ya no está más, o sea, se creó y si bien continúa estando en la Carta de Naciones Unidas, porque la Carta no se modificó, ese organismo no existe más. Ah, bueno, gracias. No, por favor. No. A ver, alguien me está rayando el PowerPoint, chicos, por favor. Ay. No sé quién rayó, hagan para atrás y bórrenme eso, por favor, les pido. Bueno, ¿no? Bueno, lo dejan así. Bueno. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, a ver, vamos a silenciarnos, por favor, porque estamos escuchando todos sus comentarios y me parece que hay algunos que son inapropiados para el ámbito académico. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ya son las 7 de la tarde. Les pido disculpas a todos los que levantaron la mano, pero vamos a continuar con las preguntas una vez que terminemos la clase, ¿sí? Entonces nos van a poder hacer preguntas de la clase de hoy y de la clase de ayer y cualquier otra duda que ustedes tengan al respecto. Ya están subidas las clases anteriores, las 3 primeras clases ya las tienen ustedes disponibles en el aula virtual. También saben que les vamos a subir el PowerPoint. No se desesperen, porque aparte ya les dije respecto del PowerPoint, lo que nosotros no vamos a hacer es permitirles que estudien del PowerPoint, ¿está? Ustedes sí pueden leer, por supuesto, pero lo que no queremos es que ustedes estudien del PowerPoint, queremos que ustedes lean del
material que corresponde. ¿Ok? Así que no se desesperen por tener los PowerPoint, porque esto simplemente les puede servir como una guía de estudio, nada más. ¿Está? Y saben que vamos a estar hasta el 2 de octubre, así que tenemos unos cuantos días por delante. Bueno, en este capítulo 3 ustedes van a ver que vamos a hacer referencia a las declaraciones, ¿sí? A las declaraciones. Hay dos declaraciones que nosotros vamos a estudiar en este capítulo, y que son la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Son dos declaraciones diferentes, y fíjense que les dije el nombre de cada una, ¿está? Puede ser una pregunta de examen si en el año 1948 entró en vigencia la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, pues no, porque la Declaración Americana se llama Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. ¿Está? De la misma manera que si yo les preguntaría si la Declaración Universal es la Declaración Universal sobre Derechos y Deberes del Hombre, no, es la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Y sí nos parece importante que ustedes sepan cuáles son los nombres de las declaraciones, ¿sí? No es lo mismo, no, y no está bien referirse a una declaración asignándole otro nombre, ¿está? Entonces, vamos a hacer esa diferencia. Declaración Universal de Derechos Humanos y Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Como ustedes van a ver acá, este capítulo 3 hace referencia, entonces les decía, a estas dos declaraciones que ya tienen en nuestro país jerarquía constitucional, y los vamos a ver en los próximos capítulos. ¿Sí? En este capítulo 4, que le dije que tiene dos partes, porque es un poco más largo, nos parece importante que nosotros podamos ir viendo estas cuestiones. Yo ya les adelanto que las declaraciones, la Declaración Americana y la Declaración Universal, tienen jerarquía constitucional en nuestro país, como ya lo vamos a ver, ¿sí? Como les decía ayer, si ustedes tienen una constitución a mano, a mí me gustaría que ustedes puedan, ¿sí? tenerla a mano, o la vayan descargando, si la tienen en el celu, en la compu, donde sea que la tengan, porque me gustaría que podamos ir viendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar los derechos, no solamente los derechos. Lo que me interesa es que nosotros podamos ver la estructura que tiene una declaración, para que cuando la comparemos con el pacto, podamos ver directamente la diferencia entre lo que son las declaraciones y lo que son los tratados, los pactos, las convenciones, ¿sí? Entonces, si ustedes la tienen a mano, está bueno porque vamos a ir viendo, ¿sí? En primer lugar, bueno, vamos a recordar que en la clase de ayer también habíamos visto la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? ¿Qué era esa Carta de Naciones Unidas? La Carta de Naciones Unidas es una carta, nosotros habíamos hablado de la positivización, ¿sí? Que estamos armando en ese glosario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de positivización? Esto es algo que ustedes tenían que ir a buscar, ¿se acuerdan? Bueno, en esta Carta de Naciones Unidas es la primera norma jurídica positiva. La primera norma jurídica positiva que refiere a los derechos humanos. Antes de la Carta de 1945, podemos hablar de ¿qué? Podemos hablar de antecedentes, ¿sí? Todo lo que fue en 1215, recuerdan la Carta Magna de Juan Sin Tierra, todo lo que fue la Declaración de Virginia, ¿sí? Todo lo que fue por ejemplo, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, todo esto como consecuencia de las revoluciones atlánticas. Podemos hablar de otros documentos ya de carácter social, como son las convenciones, estas que habíamos visto, las convenciones de Ginebra. Podemos hablar acerca de las constituciones, inclusive de 1917 y de 1919, y así podemos ir viendo, el Tratado de Versalles, podemos ir viendo diferentes normas
de carácter, en algunos casos nacionales, en algunos casos internacionales, que contienen ciertos grupos de derechos, pero que no podemos hablar de derechos humanos. ¿Qué pasa a partir de 1945? En 1945 los estados, como habíamos visto ayer, se comprometen, y como nosotros ayer leímos, ¿se acuerdan? El preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, y donde establecía que los estados se comprometen para que, ante los flagelos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para que las generaciones venideras no sufran de esos flagelos, ¿sí? Y se comprometen a ¿qué? ¿Cuál es la obligación más importante? La que le da el fundamento a todo el sistema de los derechos humanos, que está en el artículo 1.3 de la Carta, y es el de la cooperación internacional, ¿sí? Los estados se comprometen a cooperar, ¿para qué? Para respetar, garantizar los derechos humanos y tomar medidas tendientes a su efectivo ejercicio por parte de cada uno de sus ciudadanos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto si en realidad tenemos que hablar de las declaraciones? Les estoy contando todo esto como para que nosotros pensemos, ¿no?, que tenemos un antes y un después de 1945, ¿sí? Con la Carta de Naciones Unidas podemos mirar hacia atrás y podemos mirar hacia adelante. Como una bisagra, ¿sí? Es 1945, puede mirar hacia atrás y puede mirar hacia adelante en la historia, si nosotros vamos a referirnos a los derechos humanos. ¿Y por qué es esto? Precisamente porque nosotros vamos a asistir a una serie de modificaciones y de cambios de la posguerra, ¿sí? Durante la posguerra vamos a asistir a una creación inconmensurable, una gran creación a partir de la Carta de Naciones Unidas, de tratados, protocolos, declaraciones, otros tipos de reglas o de lineamientos, y no solamente de esta naturaleza, sino también no solamente documentos, ¿sí? Como aparte sentencias, vamos a encontrar opiniones consultivas, vamos a encontrar recomendaciones. Eso por un lado, los que serían los instrumentos o los documentos, y también vamos a encontrar organismos, ¿sí? Organismos que en algunos casos van a ser creados, en la mayoría de los casos, son creados por esos documentos, ¿sí? Y en otros casos son esos organismos los que generan esos documentos. Eso ya vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, entonces asistimos a la creación en 1945 de Naciones Unidas, con los órganos que nosotros habíamos visto ayer, y por supuesto que después vamos a ver también, en ese mismo, después de 1945, la creación de lo que es la Organización de Estados Americanos, lo que es la Declaración Americana, la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vamos a encontrar la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, vamos a encontrar después, un poco más adelante, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre todas las formas de eliminación de discriminación contra la mujer, y así vamos a encontrar muchísimas convenciones, pactos, tratados, protocolos, que van a hacer referencia al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, 1945, la Carta de Naciones Unidas, que es la primera norma jurídica positiva que hace referencia a los derechos humanos, nos da el puntapié inicial como para desarrollar todo lo que viene después, y que es una creación, por supuesto, una creación del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Se ha ido ampliando, si bien este derecho internacional de los derechos humanos nace en el año 1945 con la Carta de Naciones Unidas, podemos ponerle un origen, que es ese, vamos a ver que va a ir creciendo, va a ir desarrollándose, va a ir evolucionando, va a ir ampliando sus fronteras, y también esto es lo que nosotros llamamos, lo que se denomina la internacionalización. Internacionalización. Es decir, la idea de que todos los estados
puedan conocer que los derechos humanos ya están consagrados positivamente. Positivamente, si vamos otra vez al glosario, que es una de las primeras palabras que anotamos en el glosario, es la positivización, ¿sí? Es decir, estos derechos ya están escritos, ya comienzan a ser obligatorios para una sociedad determinada en un tiempo determinado, ¿sí? Por eso hacemos referencia a estos derechos positivos. Y es a partir entonces de 1945 que comienza, ¿sí?, a conocerse este plexo o esta amplia gama de derechos. Ahora bien, nosotros vamos a ver, por eso acá les dice la Carta de Naciones Unidas, era en el año 1945 la única norma jurídica positiva que refería a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, ¿sí? Ahora, 3 años después nosotros vamos a ver, en abril de 1948, la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y en diciembre del año 1948, la aprobación de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, ¿sí? Entonces encontramos, si ustedes van haciendo su línea del tiempo, no solamente el glosario, sino que también les recomiendo podamos ir haciendo esta línea del tiempo, ¿sí? Entonces, si hacemos esta línea del tiempo, vamos a empezar, ¿sí? Habíamos hablado qué pasaba en Grecia, en Roma, vamos a ir haciendo esta línea del tiempo que a ustedes les va a ir sirviendo también para ir contextualizando, es decir, poniendo en contexto cada una de estas normas. Y esto también les va a permitir, o les va a ayudar también a ir entendiendo por qué algunas normas surgen en un determinado momento, ¿sí? Muy bien, acá. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces vamos a hablar primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Había, como ustedes ya saben y ya vimos ayer, en la Carta de Naciones Unidas se establece la creación de una comisión de derechos humanos que está prevista en el artículo 68 de esa carta. Esta comisión de derechos humanos se instala definitivamente en el año 1946, un año después a la creación de la carta. Si ustedes piensen que hay una carta, hay un instrumento jurídico que va a crear una norma, ¿sí? Entonces, que va a crear un organismo. Entonces, ese organismo va sin dudas a tener que ordenarse y organizarse para entrar en vigencia. Y entonces, esta Comisión de Derechos Humanos entra en vigencia en el año 1946. Y entonces, ahí se va a constituir un grupo de trabajo para redactar la Carta Internacional de los Derechos Humanos y vincular a todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Este grupo de trabajo que debía redactar esta Carta Internacional termina redactando lo que nosotros conocemos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Sin duda que el contenido que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos no es una expresión de la costumbre internacional, porque, a ver, precisamente, si nosotros vamos al preámbulo de la Carta que dice, decidimos cooperar para que a las generaciones venideras no padezcan los flagelos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿está? Entonces, por supuesto que no hablamos de una costumbre internacional, no era algo que se venía haciendo, que los estados tenían como prácticas constantes, con conciencia de la obligatoriedad, sino que tampoco tenía que ver con principios generales del derecho, ¿sí? En ese contenido hay una explicitación, es decir, se pueden ver explícitamente, es decir, se pueden ver a simple vista que estas normas iban a ayudar a la Carta a ser aplicada. Ustedes recuerden que nosotros habíamos dicho de la Carta de Naciones Unidas que el único derecho que consagra la Carta de Naciones Unidas es el principio de igualdad y de no discriminación. Entonces, para poder colaborar con
el efectivo ejercicio de los derechos de los ciudadanos en cada uno de los estados partes, en este caso de Naciones Unidas, se requería además un complemento, ¿sí? Esta palabra complemento les digo como para que ustedes puedan entender, ¿está? Por supuesto que, a ver, la Declaración Universal es autónoma, tiene autonomía propia, pero lo que les quiero decir es, en ese momento se vio la posibilidad de escribir o de redactar una carta que sea internacional y que pueda comentar cuáles eran los derechos que podían efectivamente ser aplicados y cuándo los estados podían ser responsables por no cumplir con los derechos contenidos en esas declaraciones. Estas declaraciones no responden a esto, a una costumbre internacional, tampoco son principios generales del derecho, sino que muy por el contrario, esta carta, que empezó queriendo ser una carta y termina denominándose Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene un contenido que les permitió a los estados durante cierto tiempo poder aplicar también la carta. ¿Sí? Entonces teníamos la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal le iba a permitir concretamente aplicar derechos, derechos concretos, porque el único derecho que estaba establecido en la Carta era el principio de igualdad y no discriminación. Y después necesitamos tener una lista de ciertos derechos, una lista de derechos para que sean aplicados hacia el interior de cada uno de los estados. Y por eso nace así la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? A ver, continuamos con esto. Bueno, ¿qué tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En principio, se entendía que la declaración no eran obligatorias, no siendo en principio obligatorias, ¿sí? Pero van a resultar vinculantes, recuerden que también habíamos puesto en el glosario la palabra vinculantes, pero van a resultar vinculantes porque determinan alguna situación que permite la aplicación de la Carta, ¿sí? Resoluciones determinativas. Ustedes recuerden que, ¿quién tiene que aplicar la Carta de Naciones Unidas? Teníamos la Carta de Naciones Unidas y tenía obligaciones para las Naciones Unidas y obligaciones para los estados. ¿Está? Entonces, en ese sentido me parece interesante que nosotros podamos recordar que en principio, para la Carta, estas resoluciones de la Asamblea General son solamente recomendaciones, ¿sí? Pero este contenido de la Declaración Universal vamos a ver que este contenido que tiene la Declaración Universal tiene que ver específicamente con derechos que se van a amparar y que van más allá de ese principio de igualdad y no discriminación, que nosotros lo podemos ver como un principio muy amplio, un principio de carácter programático, ¿sí? ¿Cómo hacemos para aplicar concretamente ese principio de igualdad y no discriminación? Pues algunas de las soluciones las vamos a poder ver en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? La declaración también va a tener un impacto no solamente legal, sino también va a tener un impacto político. Y esto es algo que ya veníamos diciendo a lo largo de estas primeras clases, que el derecho que nosotros estudiamos es un derecho, precisamente que el derecho no hace nada más y nada menos que regular las relaciones de la vida en sociedad. Entonces, esta vida en sociedad no solamente es de tipo jurídica, sino todo lo contrario, lo que hace el derecho es advertir todo ese entramado social, político, económico, ideológico, etcétera, y, por supuesto, comienza a regular para que las personas vivamos de la manera más pacífica posible. En ese sentido vamos a encontrar también entonces un impacto de carácter político de la Declaración Universal. Cuando ustedes a lo largo de la carrera estudien, no solamente van a estudiar normas, no solamente van a estudiar artículos, no solamente van a leer sentencias judiciales, sino que, y no solamente van a leer doctrinas, es decir, conceptos, fuentes, objetos, caracteres, etc., sino que ustedes también van a analizar el contexto. Y si bien nosotros no somos sociólogos,
supuesto, porque nosotros somos abogados y abogadas, lo importante es que nosotros podamos comprender cuáles son las razones que rodean a la existencia de una norma, de una sentencia, de una doctrina, ¿sí? Que siempre hay cuestiones que la rodean, y esto se denomina, nosotros lo vamos a ver, se denominan fuentes materiales. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque también vamos a encontrar un impacto político, ¿está? No crean que estudiar derecho simplemente es recitar algunos artículos o saber un poco de la Constitución, un poco del Código Civil y Comercial, un poco del Código Penal, leyes de fondo y leyes de forma, sino tenemos que analizar para poder comprender cuáles son las razones por las cuales surgen determinadas normas, sentencias, les decía, cualquier otro tipo de doctrina, cualquier otra fuente, en el contexto, ¿está? Por eso hablamos de un impacto político, sobre todo si nosotros hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, nosotros estamos hablando de, sin duda, de las relaciones que puede haber entre los estados o entre los estados y organizaciones internacionales, y si nosotros hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, a estos sujetos de derecho, que eran del derecho internacional público clásico, le sumamos ¿qué? Le sumamos los sujetos, los individuos, las personas físicas. Eso también habíamos anotado en el glosario que dijimos que íbamos a ir haciendo, personas físicas por oposición a lo que son las personas jurídicas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Los estados adoptaron legislaciones, modificaron constituciones y elaboraron instrumentos internacionales, ¿sí? Es decir, que esta Declaración Universal de Derechos Humanos permitió a los estados, y no solamente les dio la posibilidad permitiéndoles, sino que también los obligó a adoptar, es decir, a crear nuevas normas hacia el interior, a modificar inclusive las constituciones nacionales que le habían dado fundamento y le habían dado origen a esas naciones, y también a elaborar nuevos instrumentos internacionales. Fíjense cómo esto que fue 1945, ¿sí? Comienza entonces, ahí vemos lo que algunos autores, como por ejemplo Martín Abreu, nosotros no lo tenemos que estudiar acá, pero él habla, y siempre me gusta esta palabra que él usa, y hace referencia a una catarata, ¿sí? Dice, hay una catarata de instrumentos, pactos, declaraciones, organismos, consejos, cortes, comisiones, ¿sí? Hay comités, y es esto, ¿sí? Uno lo ve como que a partir de 1945 hay como una catarata, y esto es lo que va a permitir no solamente la internacionalización, es decir, que todas las naciones conozcan a los derechos humanos y al derecho internacional de los derechos humanos, sino que también va a permitir que los estados puedan comenzar a mirarse hacia adentro. Y los estados, al comenzar a mirar hacia adentro, van a repensar y van a resignificar sus instituciones, sus legislaciones, y por supuesto sus actuaciones, y van a tratar de adaptarlas a lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Adaptarlas ¿para qué? Adaptan estas legislaciones, adaptan las instituciones, adaptan el accionar del Estado, ¿para qué? Para estar a tono con el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso hablamos de un impacto político y de un impacto legal, porque no solamente se produce una internacionalización, sino que los estados comienzan a mirar hacia adentro, ¿para qué? Cotejando o comparando sus normas de derecho interno, comienzan a compararlas a ver si son o no adecuadas a los derechos humanos, ¿sí? Recién en el año 1970 se va a reconocer el carácter vinculante de la declaración. ¿Está? ¿Qué es el carácter vinculante? Es que sí es de carácter obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una norma jurídica
internacional. En este caso nosotros vamos a ver que es la Corte Internacional de Justicia que va a reconocer este carácter vinculante de la declaración y la va a determinar como una norma jurídica internacional. ¿Está? Y desde entonces vamos a ver que tanto la Carta como la Declaración constituyen un, fíjense ustedes, van a ver que dice, y también vayan, ¿sí?, a poner en el glosario, constituyen un tándem que sirve de fundamento a la obligación de respetar los derechos humanos dentro y fuera de los Estados miembros, ¿sí? Si ustedes van, constituye una base, constituye un núcleo, constituye sin dudas el piso a partir del cual comienza a consolidarse el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Respecto a las preguntas, veo que seguramente serán participantes que ingresaron después, y les dije, nosotros vamos a terminar de dar este capítulo, ustedes van a ver que este es un capítulo muy, muy breve, y después sí, dejamos abiertas las preguntas para que todos puedan, bueno, por lo menos para que puedan hacer sus preguntas, quienes, por supuesto, los primeros que levanten la mano son los que van a tener, en este caso, la oportunidad de hacer sus preguntas. ¿Está? Pero eso va a ser una vez que nosotros terminemos la clase, todavía no termina la clase, así que esperen, ¿sí? Esta declaración universal, ¿sí?, de los derechos humanos, ¿sí? Fíjense que esto es algo que les traje y que dice la doctora Mónica Pinto, y que hace referencia al principio de intertemporalidad del derecho. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intertemporalidad del derecho? Que seguramente esa habrá sido alguna de las preguntas de ustedes que quisieron levantar la mano. Esta intertemporalidad tiene que ver con que la validez de un acto jurídico se va a determinar mirando siempre el derecho vigente, ¿sí?, al momento de su creación, y esa validez debe ajustarse a la evolución del orden jurídico, ¿sí? Y por eso es que la Carta y la Declaración son el fundamento de la obligación de respetar los derechos humanos, tanto dentro como fuera del ámbito estatal. ¿Qué quiere decir? A ver, con otras palabras, este principio de intertemporalidad del derecho es que hoy, en el año 2020, ¿cómo tenemos que entender al respeto y a la garantía de los derechos humanos? Por supuesto que los tenemos que entender a la luz de la evolución del orden jurídico, pero tenemos que ir a ver la validez de ese acto al momento del derecho vigente, al momento de su creación. Es decir, que nosotros tenemos que ir a ver qué pretendieron los estados cuando firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿está? Y es ese preámbulo que nos va a, de alguna manera, mostrar cuál es la interpretación que tenemos que hacer de las normas que se van a ir ajustando a la evolución de los tiempos, ¿sí? Sin duda que la Carta y la Declaración, como les decía, son el tándem, es decir, son el fundamento, son la base, son el origen de la obligación que tiene el respeto de los derechos humanos. ¿Quién debe respetar los derechos humanos? Y es acá donde nosotros volvemos a las primeras clases, recuerden. ¿Quién tiene el deber de respetar y el deber de garantizar, si este deber de respeto y de garantía? Lo tiene el Estado. Nosotros estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos. Esta es una rama del derecho internacional público, y como tal, por ser una rama del derecho internacional público, sí o sí va a estar presente, entonces, como uno de los sujetos en esta relación jurídica, el Estado. Y es en este caso el Estado el que debe responder ante las vulneraciones de los derechos humanos no reparadas hacia el interior de su jurisdicción. Vuelvo a usar una palabra que ya la venimos usando hace varios días, ¿sí? Y es acá donde el Estado deberá responder.
Por eso, cuando nosotros decimos que el Estado debe respetar y debe garantizar, al mismo tiempo debe generar medidas de acciones positivas y que tienen que ver con la debida diligencia estatal, que ya habíamos visto algunas de estas cuestiones en la primera clase. ¿Está? Ahora sí, nos vamos a la otra declaración, a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Está? Muy bien. En esta Declaración Americana nosotros vamos a ver algunas diferencias, si se quieren podemos hacer un parangón, podemos hacer una diferencia, podemos hacer una comparación entre la Declaración Universal y la Declaración Americana. ¿Qué es lo que podemos diferenciar? Y lo que podemos diferenciar es el contexto en el que se ha desarrollado, cada una de estas declaraciones. Recuerden que recién les decía, tenemos que ir al contexto, tenemos que ir a ver a cuáles son los hechos que han rodeado a la creación de determinadas normas. Y es allí donde nosotros vamos a poder comprender al derecho, ¿sí? En su máxima expresión, el derecho que no deja nada más y nada menos que de regular la vida en sociedad. Una vida en sociedad que tiene un entramado social, cultural, político, económico y por supuesto jurídico. Es ahí donde nosotros entramos a mirar, ¿sí? Les decía, si bien nosotros no somos sociólogos, lo que sí tenemos que hacer es comprender el contexto, que a ese contexto se va a denominar fuente material, ¿sí? ¿Cuáles son las razones de orden histórico, político, social, cultural, filosófico, inclusive religioso, que dan lugar a la creación de ciertas normas? Pues bueno, esto es lo que nosotros estamos por hacer ahora. Vamos a comparar cómo fue la creación en la Declaración Universal. Ustedes recuerdan que en la Declaración Universal vamos a estar hablando de un sistema universal. Piensen en universal cuando hacemos referencia, ¿sí?, a un derecho que nosotros vamos a decir internacional, un sistema de protección internacional. Y por otro lado, eso por un lado, y por otro lado nosotros vamos a encontrar un sistema de protección que es regional, es decir, no son excluyentes entre sí porque coexisten al mismo tiempo tanto la Declaración Universal en el ámbito de Naciones Unidas y la Declaración Americana en el ámbito del Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos. ¿Está? También existen otros sistemas regionales, que es el Sistema Regional Europeo de Protección de los Derechos Humanos, el Sistema Regional Africano de Protección de los Derechos Humanos, pero los que nosotros vamos a estudiar son el universal, ¿sí?, que tiene que ver en este caso con la Declaración Universal, y también vamos a estudiar el regional, ¿está? Estos dos. Esto quiero que les queden claros. Por un lado tenemos una declaración que es internacional, de un sistema de protección internacional que corresponde al ámbito de Naciones Unidas, es decir, de la Organización de Naciones Unidas, también conocida como ONU, y tenemos otra declaración que corresponde a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, ¿está? Entonces tenemos por un lado lo que es ONU, universal, y por otro lado lo que es la OEA, Organización de Estados Americanos, regional, ¿sí? Regional del sistema interamericano, porque también teníamos otros sistemas regionales como el europeo y el africano. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es a referirnos específicamente a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Recuerden que el nombre de las declaraciones son diferentes. En la Declaración Universal hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y cuando hablamos de la Declaración Americana hablamos de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Son dos declaraciones diferentes. ¿Qué pasó en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre? Surge en un contexto diferente, porque ustedes recuerdan que en el sistema universal primero estaba creada todo lo que fue la Sociedad de las Naciones, después, bueno, por supuesto, todo lo que nosotros conocemos, la OIT, allá en 1919, todo en el seno de Sociedad de las Naciones, ya tenía muchos años. Por supuesto, otros instrumentos en el medio, hasta que la Carta de Naciones Unidas le va a dar
ese antes y después al derecho internacional de los derechos humanos, y después de esto recién la Declaración Universal, ¿sí? En cambio, la Declaración Americana tuvo una evolución, un nacimiento diferente. ¿Por qué? Porque fue al revés. Acá sí el sistema interamericano se reúne para crear una organización. Y en ese marco de la organización es que se va a dictar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Y acá sí son principios generales, ¿sí? No es una cristalización ni codificación de derechos, sino algunos principios generales que nosotros vamos a encontrar en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y también me parece importante, fíjense cómo esta Declaración Americana, ustedes recuerden que dijimos, la Declaración Americana es de abril de 1948. La Declaración Universal es de diciembre de 1948, ¿sí? Esta Declaración Americana, que es anterior a la Declaración Universal, hace referencia, fíjense, a derechos y deberes del hombre. Esta pregunta que voy a hacer les hago entre paréntesis. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de deberes humanos? ¿O solamente escucharon hablar sobre derechos humanos? ¿Por qué hablamos tanto acerca de nuestros derechos humanos y hablamos tan poco acerca de nuestros deberes humanos? Y que sin embargo también están en el mismo instrumento, en este caso regional, que es la Declaración Americana. No solamente tenemos derechos humanos, también tenemos deberes humanos, ¿sí? Y esto es algo, esto simplemente entre paréntesis, después ustedes lo van a ir estudiando a lo largo, espero, a lo largo de la carrera. No solamente tenemos derechos humanos, también tenemos deberes humanos, ¿está? Y conocemos un montón de organizaciones de derechos humanos y no sé si ustedes conocerán alguna organización acerca de los deberes humanos, ¿sí? Esto es simplemente entre paréntesis, pero me parece que está bueno poder pensar, porque hablamos tanto de los derechos y hablamos tan poco acerca de los deberes, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la Declaración Americana, ¿sí? Esta Declaración Americana, ustedes recuerden que la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros vamos a encontrar en el seno de la Organización de Estados Americanos, vamos a encontrar la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Esta creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se da en la 5ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos y la adopción de su estatuto en el año 1960. ¿Sí? Se van a definir a los derechos humanos como norma de derecho interno de la organización y de carácter vinculante. ¿Sí? Fíjense que no es poco. Por un lado, entonces, vamos a ver que se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no nos vamos a adelantar tanto, pero ya les aviso que esta comisión está también, comienza a tener nuevas funciones cuando se crea la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso hoy, cuando uno de sus compañeros al inicio de la clase, antes de que comience la clase, nos reunimos a responder algunas preguntas, uno de sus compañeros, si mal no recuerdo, era Antonio, preguntó acerca de qué hicieron los derechos humanos en esa ocasión, ¿está? Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poder definir qué son los derechos humanos, qué es el derecho internacional de los derechos humanos, qué son los organismos internacionales de derechos humanos, y cuáles son los instrumentos internacionales de derechos humanos. Todos conceptos diferentes, ¿está? Entonces, para poder preguntar bien, para poder preguntar y que nos respondan lo que nosotros queremos saber, tenemos que tener en claro algunos conceptos, ¿sí? En este sentido, me parece interesante entonces que nosotros podamos ver que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es creada en esta reunión de consulta de ministros, y también se va a adoptar el estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1960. Por un lado, entonces, vemos un organismo que es la Comisión Interamericana. Al mismo tiempo vemos un documento que es el Estatuto de la Comisión Interamericana, y también vamos a ver
que se va a definir, ¿sí?, a los derechos humanos como vinculantes. Vamos otra vez a nuestro glosario y vemos qué significaba la palabra vinculante, ¿sí? En el año 1966 comienza un sistema de peticiones. ¿Qué es esta posibilidad de peticionar? Es decir, que cualquier individuo, cualquier persona o grupo de personas o cualquier organización no gubernamental que esté reconocida en cualquiera de los estados, parte, por supuesto, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, puede presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar la intervención de la Comisión, ¿sí?, hacia el interior del Estado, por supuesto. De la misma manera, la Comisión Interamericana se comenzó a manejar a partir de lo que nosotros conocemos como observaciones in loco, ¿sí? Este in loco significa en el lugar. Es un término que está en latín, si ustedes quieren también lo pueden poner en su glosario. Significa las observaciones en el lugar. Es decir, que un grupo de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentaba en diferentes países, se presentaba en un país, y podía recabar datos y recabar información y ver la situación de los derechos humanos, ver la situación concreta de los derechos humanos en ciertos sectores, para posteriormente hacer ciertos informes, ¿está? Informes o recomendaciones para que los estados adopten ciertas medidas para mejorar el nivel de vida de sus habitantes, ¿sí? Por ejemplo. Por eso vemos que hay un sistema de peticiones y también está la posibilidad de que la Comisión Interamericana, aunque nadie le pida a la Comisión Interamericana, es decir, aunque nadie peticione ante la Comisión Interamericana, también la Comisión Interamericana puede ir, se llama, pongan también en su glosario, de oficio. Es decir, sin que nadie le pida, lo hace la Comisión Interamericana, ¿sí? También vemos que el tiempo y la práctica hacen de la Declaración Americana una norma consuetudinaria internacional. ¿De qué hablamos de una norma consuetudinaria? Cuando hablamos de consuetudinario estamos hablando de un derecho de la costumbre, ¿sí? Un derecho que es en realidad una práctica social generalizada por parte de una población, es una repetición constante de ciertos actos con conciencia de su obligatoriedad. Por eso hablamos de, eso es el derecho consuetudinario, ¿sí? Cuando hablamos del derecho consuetudinario internacional, es que varios países entienden que hay ciertas prácticas que son comunes y que su incumplimiento les podría generar ser responsables, ¿sí? Ser pasibles de responsabilidad ante la comunidad internacional, ¿sí? Pongan también, si ustedes quieren en su glosario, la palabra consuetudinario, ¿sí? Que es esta práctica repetitiva, es una costumbre, ¿sí? Y después vemos algunos casos en 1981, en 1989, donde se determina, en el caso Baby Boy, se determinó el carácter vinculante de la declaración, es decir, se entendió que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es de carácter vinculante. Volvemos a la palabra vinculante que habíamos anotado en el glosario, y vamos a ver que es de carácter obligatorio, ¿sí? Porque al final no sabíamos si era una declaración, una expresión de buenos deseos, o en realidad sí contenían derechos, y había organismos que podían exigir, organismos de carácter internacional, que podían exigir el ejercicio de esos derechos. Pues sí, se determinó que sí, la jurisprudencia, recuerden que es una palabra que ya habíamos anotado en el glosario, la jurisprudencia internacional, es decir, en este caso vemos que es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que la Declaración Americana es de carácter vinculante. Es decir, que si un Estado no cumple con los postulados, con el articulado, con los derechos contenidos,
con algunos de esos derechos contenidos en la declaración, puede ser entonces un Estado que a futuro pueda ser juzgado por la comunidad internacional, por los organismos de la comunidad internacional, y pueda ser pasible de responsabilidad, ¿sí? Y también ya, una vez que ya se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto ya es en el año 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se crea con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, en el año 1969 comienza, o se abre la firma, la Convención Americana. Estoy hablando ahora de otro instrumento internacional, simplemente para explicarles por qué hablamos de la Corte Interamericana acá. Si estamos hablando de la Comisión, ¿por qué ahora hablamos de la Corte? Hablamos de la Corte porque la Corte es creada por la Convención Americana, ¿está? La Convención Americana crea a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 1969 se abre la firma y recién en el año 1978 entra en vigencia, ¿sí? Y vamos a ver que en el año 1989 la Corte Interamericana, que es un organismo diferente al de la Comisión, si bien ustedes van a encontrar tanto en el artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Comisión y a la Corte, vamos a ver que son dos organismos diferentes que tienen funciones diferentes y que se les asigna, ¿sí?, por la Convención Americana de Derechos Humanos, también diferentes obligaciones, ¿sí?, y diferentes, por supuesto, competencias. Pongan competencias también en el glosario que ustedes están armando, porque cuando hablamos de competencias, estamos haciendo referencia a cuál es el ámbito en el que se pueden desenvolver estos organismos. ¿Sí? ¿Cuál es el ámbito de la competencia? Significa cuál es el lugar en el que se pueden desarrollar, hasta dónde llegan sus funciones, el ejercicio de sus funciones. Por eso hablamos de competencia, ¿está? Pongan ahí entonces la palabra competencia desde el punto de vista jurídico, ¿está? No tiene la palabra competencia el mismo significado coloquial, cotidiano, que competencia cuando hablamos desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Si bien es el mismo término, desde el punto de vista jurídico hablamos de competencia cuando hacemos referencia a cuál es el ámbito en el que se pueden desarrollar, en el que se pueden desenvolver. En este caso estamos hablando de estos organismos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la estructura y cuál es el contenido que van a tener las declaraciones? Y es acá donde sí a mí me gustaría que ustedes tengan a mano sus declaraciones. ¿Las tienen a mano? ¿Tienen a mano sus declaraciones? A ver, bueno, busquen sus declaraciones, por favor. Busquen las dos declaraciones. La Declaración Americana y la Declaración Universal. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, tienen a mano las declaraciones porque vamos a ver precisamente cuál es la estructura y el contenido. ¿Por qué? Porque una cosa es leer cuál es la estructura y el contenido, y otra cosa es poder ver, y una vez que veamos, no nos vamos a olvidar más, ¿sí? Así que bueno, les doy un minuto más para que todos busquen, ¿sí?, las constituciones donde están la Declaración Americana y la Declaración Universal. ¿Ya está? ¿Encontraron las declaraciones? Muy bien. Ahí veo que Lilian dice que sí, así que vamos a autorizarla a hablar ahí,
solicitar para reactivar el audio. Si ¿querés leer, Lilian? Me parece que ya te estoy obligando con esta pregunta. Bueno, si querés, solamente te pregunté porque como dijiste que sí. Sí, ¿qué puedo leer? Dígame qué leo. Fíjense que vamos a leer, ustedes pueden ver. ¿Querés comenzar con la americana o con la universal? ¿Cuál es la que tenés a mano? Ambas. La universal tengo ahora abierta. Bueno, vamos a la universal entonces, yo también veo. ¿Leo el preámbulo? Bueno, lo que nosotros vamos a ver es, lo que nosotros tenemos que ver, leyendo las declaraciones, es ver la estructura primero. Ah, bien. ¿Cuál es la estructura? Pero está bien, Bien. primero vamos a ver la estructura, a ver cómo se estructura. Bien. Tiene un preámbulo. Tiene un preámbulo. ¿Y qué más? Tiene, a partir de ahí, tiene el artículo, los artículos a partir del 1. A ver si tiene título. No veo ningún título, pero tiene artículo 1, artículo 2 y sus respectivos, los que se desprenden, ¿no? Tengo hasta el artículo 20, hasta el artículo 30. Bueno, muy bien, Tiene, Lilian, muchísimas sí. gracias. Fíjense cómo esta es la estructura, aunque pensemos, si nosotros miramos la Declaración Universal, vamos a decir, la Declaración Universal no tiene estructura, porque esto, fíjense cómo Lilian ya estaba buscando título, capítulo, libro, algo. Bueno, la Declaración Universal tiene 30 artículos. Tiene un preámbulo, por eso nosotros vemos la estructura. Tiene un preámbulo, recuerden que nosotros ya leímos el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, que es otro documento. Lo que nosotros ahora estamos leyendo es la Declaración Universal. Y ahí sí, a ver, ¿quién quiere leer algunos de los derechos? A ver si alguien encuentra un derecho y quiere leer alguno de los derechos. Acá, Milagros levantó la mano. Hola Milagros, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿No? A Samuel le vamos a dar la palabra que siempre pregunta. Bueno, a ver, alguien que quiera leer, alguien que tenga ahí las declaraciones a mano. Hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milagros? Bien, ¿y usted? Todo bien. Bueno, vamos a ver entonces, ¿encontraste algún derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Yo tengo un problema, señora, me olvidé de tener para hoy a mano la Bueno, Constitución. no te preocupes, porque después la clase te queda grabada y cuando vos tengas ahí la declaración, vas a poder seguir la clase, ¿sabes? No bueno, te hagas disculpe. drama, no te preocupes. No, por favor, no me pidas disculpas, porque esto les tiene que servir a ustedes, ¿está? Así que son ustedes, de todas maneras, fíjate, no sé si vos estás con el celu o en la compu. Sí, con el celular, sí. Vos podés entrar, fíjate, googlea y poner, escribís Declaración Universal de Derechos Humanos y ahí te va a aparecer, ¿está? Y vas a poder ir viendo también, ¿sabes? Así que no te preocupes, nada que disculpar, todo lo contrario. Esto es para que a ustedes les sirva, ustedes sepan eso, estas clases son de ustedes, ¿sí? Este es el espacio que ustedes tienen, ¿está? Bueno, Milagros. Bueno, chao. El audio. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien encontró? Samu, Sherin, les estoy diciendo a los que, veo a los que tienen levantado. Irina. Profe, acá tienen una duda. Hola disculpe, Samu, ¿cómo estás? Buena, profe, sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Acá en el grupo estamos viendo que no sabemos dónde se encuentra eso. Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo les muestro la Constitución que yo tengo, ¿sí? Esta es una Constitución en realidad que es de InfoUse, que es de distribución gratuita, y muchos tienen esta Constitución, ¿está? Yo les muestro, bueno, muy bien ahí Lilian, la primera parte, ustedes van a ver que la primera parte, por eso les digo, una Constitución que no necesariamente tiene que ser una Constitución comentada, ni nada por el estilo, inclusive ustedes lo pueden encontrar, yo les dejé el link donde ustedes pueden descargar la Constitución y cada uno de los instrumentos internacionales, ¿está?
Después que termina la Constitución, ustedes van a ver después que termina la Constitución, y eso por eso les dije también, dependiendo de la editorial que ustedes estén, con la que ustedes trabajen, después de Abuela, eso, bajala eso. Samu, tenés activado el micrófono, por favor. Ahí. Les decía, después que termina la Constitución Nacional, y por eso les digo, dependiendo de las editoriales de la Constitución que ustedes manejen, van a encontrar, ¿sí?, a los tratados internacionales, ¿sí?, de derechos humanos, en este caso con jerarquía constitucional. ¿Está? No sé si pueden ver. Y es ahí donde ustedes van a comenzar a ver, ¿sí? Primero en este caso está la Declaración Americana. Después, y ahí ustedes van a comenzar a ver todos los instrumentos internacionales que están, bueno, rayada por mis hijas la Constitución, pero en fin, esto ustedes van a ver las distintas convenciones, pactos, tratados, ¿está? Así que es ahí donde ustedes pueden encontrar, Samu, fíjate, no sé si vos me querés mostrar la Constitución que vos tenés, y vamos a ir viendo, porque dependiendo de la editorial que ustedes manejen es que van a encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos antes o después, ¿está? E inclusive van a encontrar editoriales que solamente traen la primera parte, o sea, la Constitución sola, ¿está? Sin los instrumentos internacionales. Bueno, para quienes sí han encontrado algún derecho en la Declaración Americana, a ver, acá voy a... ¿Qué cantidad de participantes? Bueno, a Silvina le voy a dar la palabra porque la otra vez quedé re mal con ella. Perdón, Silvina, ahí te estoy dando la palabra. Problema, profe. Profe, Hola, hola, ¿cómo está? Una consulta, usted dice que subió el link de la declaración de la Constitución. ¿Lo subió en la plataforma de la facultad? Sí, ahí está. Ah, porque estoy ahí y veo las 3 clases, pero Sí. no veo el link de la Constitución. Y les aparece, y tienen ahí la enciclopedia jurídica. Enciclopedia de términos jurídicos, sí, y También. diccionario. Bueno, voy a ver qué pasó con eso, ¿está? Dale, muchísimas gracias por avisar. Dale. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Silvina, estaba segura de que tenían ahí la Constitución. Bueno, gracias. Martín Nasser Barzábal. Hola, Martín. Josefina Morales. Hola. Hola. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ajá. ¿Qué derechos encontraste en la Declaración Universal? Decinos el artículo. La Declaración Universal, yo tengo el final de la Constitución, una hoja extensa. Ah, con que 4 está- cuadros. Sí. Claro. Esa es una editorial que tal vez te sirva solamente para derecho constitucional, pero no después cuando tengas que ver cada uno de los instrumentos internacionales. En este caso nosotros estamos viendo los instrumentos internacionales, cuál es la Declaración Universal y cuál es la Declaración Americana. ¿Está? Y ese cuadro lo que te trae es una comparación entre los diferentes instrumentos, pero no te trae los instrumentos, ¿sabes? No está mal, te va a servir para poder estudiar, ¿sabes? Lo único que yo quería hacer, bueno, gracias Martín. No, ahí. Lo único que yo quería hacer en esta clase, como para que ustedes puedan ver, es cómo se estructura esta Declaración Universal. Como muy bien había dicho recién una de sus compañeras, a la que hice hablar, a Lilian, ¿sí? Aunque... justamente porque la vi ahí con la Constitución, es esto: si ustedes van a la Declaración Universal, van a encontrar que tiene un preámbulo y que tienen derechos, ¿sí? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, color. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.
Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y así vamos a ver, ¿sí?, cada uno de los derechos consagrados en esta declaración. Y aparte de encontrar derechos, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el artículo 29 de la declaración. Vayan y marquen, y subrayen y coloren. De la Declaración Universal. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. ¿Ustedes sabían que no solamente tenían derechos, sino que también tienen deberes para la comunidad? Porque fíjense que la Declaración Universal parte de la base de que la vida solamente es posible en comunidad, ¿sí? De que el desarrollo de la vida y de todas las aptitudes y las capacidades de la vida solamente es posible en sociedad. Fíjense, solo en ella, es decir, solo en la comunidad, puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Por eso tenemos deberes para con la comunidad, ¿sí? Y después, por supuesto, vamos a encontrar, esto es todo lo que nosotros vamos a encontrar en la Declaración Universal, por supuesto que otros derechos. Yo solamente leí algunos de los derechos, ¿sí? Algunos de los derechos y un deber enunciado en la Declaración Universal, y ahí se termina. Por eso cuando nosotros hablamos de la estructura, tenemos que ver, fíjense que yo les puse acá, la Declaración Universal enuncia, es decir, dice, establece cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, y determina el contenido y el alcance, y brinda criterios de limitación legítima y pautas de interpretación. ¿Qué significa? Que nos va a dar pautas de interpretación. Fíjense el artículo 30 de la Declaración Universal. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y también el artículo 29, que hace referencia a que estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, y que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona solamente estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, y después refiere a algunos conceptos indeterminados, ¿sí? Pero para que ustedes sepan entonces, ¿qué enuncia la Declaración Universal sobre los derechos humanos? Enuncia derechos, enuncia deberes, y determina por supuesto el contenido y el alcance, y brinda los criterios de limitación legítima y pautas de interpretación. Entonces, a mí me gustaría que ustedes puedan ir armando para la última clase, que es la clase de repaso, que tomen la Declaración Universal, esto que les dije ahora, aparte esta clase les queda grabada, ustedes tomen la declaración, que la puedan leer, y que puedan decir dónde hay derechos, dónde hay deberes, cuáles son los criterios de limitación legítima, cuáles son las pautas de interpretación, y entonces ustedes pueden ir encontrando a lo largo de la declaración algunos derechos, deberes y pautas de interpretación. ¿Está? Ahora, vamos ahora entonces a la Declaración Americana. Recuerden que la Declaración Americana tiene otro nombre, y es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Declaración Americana. Vamos a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. A ver, que yo también la tengo que encontrar. Acá está. Muy bien. ¿Quién quiere leer la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre? Hola Celeste, ahí veo que hay muchos participantes que quieren hablar, me parece muy bien. Hola Celeste. ¿No? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Todo bien. ¿Qué necesita que le lea?
No, Porque si no vos le puedo querés, escuchar vos bien. tenés ganas, yo solamente llamé a los que habían levantado la mano. No sé si vos Bueno, levantaste la mano para yo, participar o para preguntar. no, sí, yo busqué tenía descargado el PDF de internet y ahora tuve un problemita con el PDF y encontré, pero me aparece solamente los capítulos primeros y los derechos y ahí me empiezan a aparecer los artículos. ¿Está bien? O, Muy bien, sí. Fíjense, está bien. A ver, Celeste, ¿querés leer? A ver, y ¿cuál es la estructura que tiene esta declaración? sí, ¿quiere que le lea el preámbulo también o algún artículo? Que vos me digas cómo vos pensás o cómo vos ves a partir de eso que vos tenés, cuál es la estructura. Cuando hablamos de estructura es esto, que tiene una primera parte que son los considerandos, después el preámbulo, y esto que a vos te llamó la atención y dijiste, solamente hay un capítulo. ¿Sí? Sí, A ver. y a mí también me pareció raro que la diferencia también puede ser con el derecho universal, el de Declaración Universal, es que la declaración aparecía como por capítulo, ¿cierto? No, ¿O acá sí? no, en la Declaración Universal, como habíamos dicho, había un preámbulo y a partir de ahí encontrábamos todos los artículos. Lo que Ah, nosotros encontramos, está muy bien, gracias Celeste, gracias. no, de nada. Bueno, fíjense, nosotros vamos a ver, entonces, tomen todo su declaración americana, vamos a la declaración americana, no sé si se ve ahí, bueno. Vamos a la declaración americana, ¿sí? Y en la declaración americana, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un considerando, un preámbulo, y vamos a encontrar, fíjense, por eso hablamos acá de una estructura que es un poco más rígida, no es rígida, es un poco más rígida, es decir, vamos a encontrar una enunciación más estructurada en la Declaración Americana de Derechos y Deberes, porque vamos a encontrar un capítulo primero que hace referencia a los derechos, y un capítulo segundo que hace referencia a esto que le vengo diciendo desde hoy, y que es a los deberes, ¿sí? Vamos a encontrar entonces derechos, el preámbulo, por supuesto, los considerandos, el preámbulo, una primera parte que tiene que ver con derechos, ¿sí? Que se llama capítulo, un capítulo primero, que son los derechos, y un capítulo segundo, que son los deberes, ¿sí? Fíjense cómo las estructuras son diferentes. Y cuando nosotros hablamos también de derechos, entonces se hace referencia al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad de la persona, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad religiosa y de culto, el derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión, derecho a la honra, a la reputación personal, a la vida privada, a la vida familiar, a la constitución y a la protección de la familia, derecho a la protección de la maternidad, derecho al trabajo y a una justa retribución, derecho al descanso y a su aprovechamiento. Fíjense cómo encontramos una serie de derechos, y por eso hablamos de declaraciones como enunciados de derechos, hasta el 28, ¿sí? Donde nosotros encontramos, fíjense, el artículo 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, refiere a que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. Esto nos va a determinar cuál es el alcance, ¿sí? Esto es el alcance. ¿Hasta dónde? Esto que nosotros conocemos desde que somos muy pequeños y que nos enseñan, y que es que los derechos de uno terminan donde comienzan los de los demás, lo dice la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, entendiendo que los derechos de cada hombre, dice acá, nosotros entendemos que son hombres, mujeres, de todas las personas físicas, están limitados por los derechos de los demás. ¿Esto qué significa? Que no vamos a encontrar ningún derecho
absoluto. Cuando hablamos de absoluto, es un derecho que no pueda ser limitado. Todos los derechos, salvo hay algunos autores y alguna doctrina que entiende que el derecho a la libertad de pensamiento es el único derecho absoluto. Nadie me puede decir si quiero pensar, si no quiero pensar, y si quiero pensar, qué pensar, cuándo pensar, cómo pensar. ¿Está? Es el único que no puede ser regulado. Ahora, una vez que ese derecho se traduce en una libertad de expresión, es decir, una vez que ese derecho a la libertad de pensamiento comienza a desarrollarse en la libertad de expresión, ya sí, ahí sí el derecho puede ser limitado y puede ser regulado. ¿Está? Entonces les decía, teníamos esta primera parte que tiene que ver con los considerandos, el preámbulo, un capítulo primero acerca de los derechos, donde también vamos a ver cuál es el límite y el alcance, y después sí, un capítulo segundo que hace referencia a los deberes. ¿Cuáles son los deberes humanos? Toda persona tiene el deber de convivir con las demás, de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad. A ver, ¿quién quiere leer los deberes humanos? Porque me parece muy importante que podamos, ¿sí?, previo, ¿sí?, un tiempo antes de ingresar a la facultad para estudiar Derecho, también sepamos que no tenemos solamente derechos, sino que también tenemos deberes. A ver, ¿quiénes van a leer los deberes? Milagros, tengo acá a Milagros, Francisco, Irina, Alejandra. A ver si alguno me responde. Hola. Bueno, hola. ¿Quién habla? Yo, Porque no veo de acá, no veo. Irina. Hola Irina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Los deberes, a ver, ¿querés leer algunos de los deberes de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes? Sí. Bueno. Ahí. Artículo 30, puede ser. Artículo 30. Cualquiera. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad. Y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando estos lo necesiten. Muy bien, Irina, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere leer? ¿No? Josefina. Acá hay alguien. Hola. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Leo el artículo 31? Bueno, dale, vamos a leer el artículo 31. Deberes de instrucción. Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria. Bueno, muy bien, muchas gracias. De nada. Muy bien, a ver quién más quiere hablar. Karen, Nazareno, Leticia, Máximo. Les estoy preguntando a ver si quieren participar, pero no hay nadie, me parece. ¿O querían Hola, hacer yo? profe. Hola, Karen, ¿cómo estás? ¿Todo bien y usted? Muy bien. Le leo el artículo 29. Este ya leímos. Este ya leímos Ok. 29, 30 y 31. Ok, el artículo Cualquiera, el que 32. vos quieras. Bueno, a ver, dale. Deber de sufragio. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país, de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Karen. De nada. ¿Quién va a leer el artículo 33? Hola. A ver. Hola, hola Nazareno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Puedo marcarme la diferencia que vi? 33, por favor. Hola, profe. Sí, no te escuchamos, Nazareno. ¿Me puede escuchar ahí? Ahí sí, dale.
¿puedo marcar una diferencia que vi entre las dos declaraciones? O sea, no sé si tiene que ver con la editorial, pero los artículos en la Declaración Americana están escritos con números romanos, y la Declaración Universal está escrita con números normales, ¿sí? Se te escucha muy cortado, Nazareno, no se entiende. O no sé si soy yo la que escucha muy cortado. ¿Cuál es la diferencia que encontraste? Que los artículos que están en la Declaración Universal, Americana, están en números romanos. Y la Declaración Universal están en números romanos. Bueno, está muy bien, esa es una diferencia que nosotros podemos encontrar. ¿Está? Bueno, muy bien, Nazareno. Gracias. Está muy bien. Bueno. Tenemos que saber leer números romanos, entonces. Vamos a hacer un repaso por eso, ¿está bien? Bueno, gracias. ¿Alguien más? Miriam. Dale. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola. ¿Puedo leer el artículo 33, verdad? Sí. Dale el que vos quieras. Ok. Toda persona tiene el deber de obedecer a la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en que se encuentre. Muy bien, muchas gracias Liz. Profe. A ver, ¿quién más? Jenny, ahí está Leticia. Hola Leticia. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Sigo con el artículo 35. Bueno. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias. Muy bien, Leticia. Muchas gracias. A usted. Hola, profe. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? ¿Todo bien usted, profe? Muy bien. Le leo el artículo 36. Dale, léenos el artículo 36. 36. Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, Jenny. No, de nada, profe. Hasta luego. Bueno, a ver, ¿quién más? Profesora, buenas noches. Sí, hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quiere que le lea el artículo 34 o ya lo leyeron? Bueno, dale. Dice, toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz. Asimismo, tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le corresponden en el Estado, de que sea nacional. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. ¿No? A ver, ¿quién más? ¿Quién va a continuar leyendo? Hola, profe. Hola, Darío, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Lo que me llamó mucho la atención en la diferenciación de las declaraciones universales con las declaraciones americanas. Ajá. Es como que tienen un subtítulo ante todos los artículos. Al principio de los artículos tendría que... Sí, en la americana, por ejemplo, tiene deberes de asistencia y seguridad social, que es el artículo 35. Todas las personas tienen el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo a sus posibilidades y con las circunstancias. Ay, perdón, me trabé. Circunstancias. Bueno, muy Como no bien. tengo un anteojo, no veo bien. Ese se habían leído, pero bueno, está muy bien. Gracias, Darío. De nada. Gracias. A ver, ¿quién Hola, sigue? profe. ¿Quién más quiere hablar? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Miriam? Bien. Le leo el artículo Dale. 37, deber de trabajo. 36. Bueno, el que vos quieras. Dale. Deber de trabajo. Toda persona tiene el deber de trabajar dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.
Muy bien, muchísimas gracias, Miriam. Gracias, profe. Gracias. ¿Quién sigue? A ver quién más quiere leer, que nos quedan 2 artículos por leer acerca de los deberes humanos. ¿Alguien más? Hola, Oscar. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿Me escucha? ¿cómo anda? Muy bien, sí, se escucha muy bien. Bien, bien. Leemos el último, el 38. Bárbaro. Deber de abstenerse de actividades políticas en el país extranjero. Ajá. Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero. Ese es el artículo 38. Bueno, muy Y bien. con respecto a una sola acotación, usted se preguntaba hace un rato en la clase por qué siempre vemos derechos y deberes, y poco de deberes, es decir, muchas declaraciones de derecho y pocas declaraciones de deberes. Interpretación mía y simplemente para tirarlo a la mesa y poder tener sentido crítico en este sentido, me parece que cada derecho conlleva también un deber, es decir, yo tengo el derecho a transitar en las calles aquí de mi pueblo, pero también tengo el deber, si voy en un determinado rodado en un auto, el deber de tener toda la documentación pertinente para circular, es decir, trato de encontrarle la razón por la cual están mucho más mejores, o mucho mejor no, sino mucho más enunciados los derechos que los deberes. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, está bien, muchísimas gracias por su aporte, esto es algo que ustedes van a ir estudiando a lo largo de toda la carrera, y lo que sí nosotros decimos cuando vemos el derecho internacional de los derechos humanos, es que el Estado, si yo tengo un derecho, es el Estado el que va a tener el deber de respetar, de garantizar y de llevar adelante todas las medidas para que ese derecho sea efectivo, es decir, para que nosotros los ciudadanos podamos tener ese derecho. Pero nosotros como ciudadanos no solamente tenemos derechos, sino también tenemos deberes. Así que está muy bien, es algo que ustedes van a ir estudiando y lo van a ir viendo a lo largo de toda la carrera. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, entonces hemos visto la estructura y el contenido de las declaraciones. Solamente me quise detener, y es arbitraria esta decisión de detenerme en el contenido, específicamente de los deberes, precisamente haciendo foco en esto, en que estamos bastante acostumbrados a escuchar acerca de los derechos humanos y muy poco acostumbrados a escuchar acerca de los deberes humanos. Por eso me pareció interesante, y ustedes tienen que leer tanto los derechos como los deberes. Lo que sí les recomiendo es que ustedes también puedan ir haciendo, y no lo hacemos ahora porque quiero abrir la clase a las preguntas que ustedes tienen, que sé que son muchísimas, y ya estuve recibiendo un montón de correos y respondí casi todos. Si alguien me dice si no respondí, por favor me vuelve a mandar, pero hasta hace un rato estuve contestando los correos, ¿sí? Piensen que ustedes son alrededor de en este momento había alrededor de 650 personas inscritas, así que con que el 10% me mande correos, imagínense la actividad que estamos teniendo en este momento. Así que les pido solamente esto para pedirles disculpas si a alguien no le contesté inmediatamente o si lo hacemos en el transcurso del día, ¿sí? Lo que les decía es, me parece que ustedes podrían tal vez hacer para la última clase, para la clase final, esta diferencia entre cuáles son los derechos civiles y políticos que tienen la Declaración Americana y la Declaración Universal, y cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales que encontramos en la Declaración Universal y en la Declaración Americana. Ustedes recuerden que estos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, nosotros ya los vimos. ¿Cuándo los vimos? Cuando vimos esa evolución histórica en el constitucionalismo clásico. Recuerden todos los derechos civiles y los derechos políticos, todos los derechos, todas las libertades públicas, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, de reunión, libertad de publicar las ideas por la prensa sin censura previa, libertad ambulatoria, ¿sí? Todas las libertades. Y después, por supuesto, los derechos políticos que tienen que ver con
el derecho a sufragar y bueno, el derecho a votar y a ser elegido, ¿sí? Esto y a participar en la vida pública y política del lugar en el que ustedes vivan, en el que cada uno viva, ¿sí? Esto es básicamente los derechos civiles y políticos que corresponden al primer constitucionalismo, después de las revoluciones atlánticas que hemos estado estudiando, a esa primera parte de ese constitucionalismo clásico, ¿sí? Y después sí, ya finalizado el siglo XIX y comienzos del siglo XX, nosotros comenzamos a ver el desarrollo del constitucionalismo social, donde vamos a encontrar la positivización, una vez más, vayamos al glosario, vamos a encontrar la positivización de ciertos derechos que tienen que ver con acceder a una alimentación adecuada, a un trabajo digno y a un horario reducido de trabajo, a tener vacaciones, a derechos a la seguridad social, ¿sí? Que tienen que ver con la protección también de la familia, derecho a la educación, derecho a la salud. Estos derechos que nosotros conocemos, derecho al esparcimiento, y por supuesto más adelante vamos a ver derecho al medio ambiente sano, derecho a la paz, entendido como derecho a la no guerra, los vamos a ver como derechos económicos, sociales y culturales. Les decía, también ya se habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero en este libro nosotros solamente vamos a encontrar como los DESC, derechos económicos, sociales y culturales. Por eso me parece interesante que ustedes pueden ver, esto ahí abajo les puse en un recuadro en rojo que dice, ambas, es decir, tanto la Declaración Universal como la Declaración Americana, contienen derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Las dos son el eje, ustedes piensen en el eje, es alrededor del cual va a girar y va a estar en torno a todo el plexo normativo de los derechos humanos, ¿sí? Alrededor de estas declaraciones y de las organizaciones que sirvieron de base para que puedan ser adoptadas y firmadas por todas las naciones que han firmado tanto la Declaración Universal como la Declaración Americana, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces son las declaraciones, es el estudio que nosotros hacemos de ambas. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, yo ya abro a consultas, ahora dejo de grabar, para que a todos y a todas les quede la clase. Esta ya sería la clase número 4, y ustedes mañana, ni bien a mí me pasen el video, porque ustedes saben, a ver, esto sí, y queda grabado, por favor, no me escriban pidiéndome la grabación, porque las grabaciones no las mandamos por correo. Ustedes tienen que inscribirse y tienen que ingresar al aula virtual para poder acceder a las grabaciones, ¿sí? Cuando ustedes acceden a las grabaciones desde allí, cuando ustedes acceden, todas las grabaciones que están disponibles son las que nosotros tenemos, porque ni bien a nosotros nos pasan, las subimos, ¿está? No es que estas grabaciones quedan en mi compu, ni mucho menos, sino que ya les expliqué, quedan en una nube que es de la facultad, y la verdad es que con la cuestión de la pandemia está la facultad trabajando muchísimo, razón por la cual va respondiendo a cada uno de los profes en orden a las solicitudes, ¿está? Así que ni bien tenga la grabación, yo la subo. No me escriban pidiéndome las grabaciones, porque las grabaciones se las van a subir cuando estén disponibles. De la misma manera que al PowerPoint, como ya les dije hoy al inicio de la clase, sí les voy a subir el PowerPoint. No se desesperen, porque de acá no van a poder estudiar, ¿está? Para probar al menos. Esto les puede servir a ustedes como una guía, como un repaso, y que para hacer un repaso lo van a poder necesitar recién después del día 10, cuando ustedes hayan transitado todas las clases. Así que no me apuren y no se apuren con el PowerPoint. Si yo les digo que les voy a subir el PowerPoint, se los voy a subir. Solamente tengan paciencia, porque ustedes tienen que ir al material de estudio y con esto, solamente con esto no van a aprobar. Está el examen. Esto les quiero decir. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Ya dejo de grabar inmediatamente, porque ayer no tuvimos casi tiempo para poder contestar a las preguntas, por eso hoy nos conectamos un ratito antes, y fíjense que conectándonos un ratito antes tenemos ya unos minutos más disponibles para poder contestar, ¿sí? Les voy a pedir que las preguntas sean
concretas, les digo esto porque hoy temprano me preguntaron acerca de, bueno, una interpretación y esto que había pasado en la Corte Internacional de Justicia en el año 1900, cuáles eran los pronunciamientos que se habían determinado en el año 1960, respecto de la obligatoriedad de las decisiones o de las recomendaciones que hace la Asamblea General, y eso es algo que ustedes tienen en el libro, ¿está? Les pido que por favor, si ustedes hacen preguntas, les permitan preguntar, no algo que ustedes leyendo pueden comprender, o que yendo al diccionario jurídico, que eso les dije, tienen que leer con el diccionario jurídico de bases, ¿sí? Acompañados porque van a encontrar términos en latín, sino cuando hay algo que realmente no entienden de qué se trata, y ya lo leyeron varias veces, porque si no, lo único que estamos haciendo es que yo les diga, vayan a leer y después pregúntenme. Por eso está la clase para el repaso al final, como para que ustedes puedan ir leyendo estos 10 o estas 10 o 15 páginas, día a día. Les dije ya, una vez más les reitero, leer y estudiar es un hábito, ¿sí? Así que nos sentamos todos los días en determinada hora a leer y estudiar, ¿está? Bueno, sí, hasta mañana a todos y a todas, y los demás se quedan para hacer las preguntas, ¿sí? Yo ya dejo de grabar, porque si no voy a seguir hablando acá, voy a tener grabación. Ahí está, muchísimas gracias y hasta mañana.